Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Espero que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre nuestras vidas. Soy un predicador de la gracia. Yo creo, de acuerdo al contexto bíblico, que la gracia le fue revelada a Pablo para predicar a los gentiles y que la gracia fue dada exclusivamente en el tiempo de la predicación de Pablo para poder alcanzar a los que no eran pueblo. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. La Biblia dice que de dos pueblos hizo uno. Había una enemistad entre los judíos y los gentiles. El libro de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben le da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia, dentro del contexto bíblico, es un don inmerecido. Eso significa gracia. Dicho de otra manera, yo no merecía ser salvo. Yo no estaba dentro del plan de salvación. Pero a Dios le plació revelarle a Pablo. Él dice en el libro de Gálatas 1:11 en adelante: no por hombres ni por hombres. La gracia se le fue revelada a este apóstol, el cual, según 1 Timoteo 2:7, vino a ser maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Si usted lee las cartas paulinas, usted puede entender que Pablo, a través de una revelación, se le fue dada esta bendición de dar a conocer la gracia. Por eso la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No son las obras las que te llevan a Dios. No son las obras las que te hacen ser salvo. Nos han predicado la palabra, pero nos la han predicado sin el conocimiento de la gracia. La gracia es revelada. Es mi oración que cada predicador conozca la gracia. Vamos a predicar a las calles, a los parques, a donde Dios nos manda. Y siempre hemos dicho que el hombre no se pierde por su pecado. El hombre, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 16, donde la palabra de Dios dice ese texto tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo, que es pecador, sea salvo por él. Y dice: y el que no cree ya ha sido condenado por no creer. La salvación es por fe. Pero se ha predicado una mezcla de ley con gracia. Y nunca terminamos de creer que nosotros somos ya salvos. A la iglesia del Señor le cuesta creer eso. Le cuesta creer que por los puros méritos de Jesucristo somos salvos, no por las obras. Las obras son consecuencia de nuestra salvación. Podemos hacer buenas obras, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Es Dios. Dice su palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Debemos de predicar la palabra, es un mandato. Pero es Dios, y los que predican no me dejan mentir. Es Dios. Muchas veces puedes preparar tu mensaje de una manera que tú sientes que andas en las nubes, en un ambiente sobrenatural. Predicas y ni un alma se convierte. Nuestro deber es predicar la palabra del Señor. Y cuando predicamos a la gente que no es judía y que no se ha convertido, que no ha venido al Señor todavía, que Dios no lo ha alcanzado, le estamos predicando a muertos. Un día voy a testificar acerca de mi llamado ministerial.
cómo Dios me sacó de mi cuerpo por 3 veces. La tercera vez me sacó de mi casa y me llevó por toda la colonia donde yo vivía. Y la gente estaba ahí tirada, muerta. Yo era nuevo en el Evangelio, yo era nuevo en el Señor. Me costó mucho entender qué Dios estaba haciendo. Ni siquiera me daba cuenta que era un llamado al ministerio. Hasta que un día en la iglesia alguien cantó ese hermoso canto de ¿quién irá? Cuando yo le dije al Señor, heme aquí, me acordé de ese sueño, de esa visión, de esa experiencia que yo tuve, de salir de mi cuerpo y poder caminar, porque no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Yo le doy gracias a Dios por la experiencia, pero un día vamos a hablar de ese testimonio paso a paso. El hombre sin Cristo está muerto, la humanidad está muerta. Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del árbol que Él no les permitía comer, ciertamente morirían. ¿A qué muerte se refiere? Se refiere a una muerte espiritual. Así que todo predicador, toda predicadora, todo pregonero del Evangelio tiene que entender que cuando va a las calles, la gente espiritualmente está muerta. Ahí es donde viene la gracia. Una persona no puede tomar la decisión de reconocer al Señor Jesucristo si está muerta. Una persona no puede tomar la decisión de decir yo quiero aceptar al Señor a menos que el Espíritu Santo venga. Por eso es necesario predicar, porque el Espíritu Santo anda impartiendo vida. El Espíritu Santo anda impartiendo vida por todos los lugares. Nosotros estamos orando por este valle y estamos orando creyendo que el Espíritu Santo está impartiendo vida. Falta que nosotros llevemos la palabra para que esta gente pueda despertar y venir al Señor. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 nos habla de lo que yo estoy hablando. Él me alaba su nombre. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué decisión puede tomar un muerto? Una persona muerta espiritualmente no puede tomar una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha separado de Dios y el Espíritu Santo no obra en él. Al judío se le pide que reconozca que Jesucristo es el Señor, porque ellos tienen una comunión con Dios desde el día en que fueron llamados, desde el día en que fueron elegidos. Y yo espero que usted entienda esto, que no quiero ser muy enfático para no entrar en discusión doctrinal, pero es al judío al que le piden que busque, que crea en el Señor, porque ellos tienen vida, ellos le pertenecen a Dios. Pero la gracia es dada a los muertos. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por eso la predicación de los apóstoles a los gentiles a los judíos es, reconozcan a Jesús como su Salvador, como el Mesías. Pero ellos lo rechazaron teniendo la conciencia elevada, el conocimiento de la Escritura, habiendo tenido a los profetas que hablaron. Ellos rechazaron a Jesús. Entonces el mensaje, escúcheme, el mensaje a los judíos es que reconozcan a Jesús como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Pero ese mensaje no se le puede llevar a los gentiles, porque los gentiles están muertos. Nosotros estábamos muertos. El mensaje que Pablo lleva a los gentiles es el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia es para aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. No es por obra para que nadie se gloríe. Por eso es que nos cuesta entender el mensaje de Pablo y el mensaje de los apóstoles. Porque el mensaje de Pablo es para los muertos espirituales.
los gentiles, a donde usted y yo pertenecíamos. Y dice la palabra del Señor, y Él nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios. Dios activó en nosotros. Él trajo vida a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice que Él pone el querer y el hacer en nosotros. Yo recuerdo cuando yo reconocí al Señor como mi Salvador. Si bien es cierto, mire la importancia de predicar. Si bien es cierto, mi madre, los pastores que conocíamos, me hablaban de Cristo, me hablaban del Señor. Una anciana que yo la llamo mi madre espiritual, la hermana Isabel, vecina de allá de mi casa, por la colonia. Yo llegaba donde su hijo, el carpintero, y me decía, Miguel, vaya a la iglesia, busque del Señor. Pero por aquí me entraba y por aquí me salía. Pero un día yo llegué a una iglesia, un mensaje que no me acuerdo que predicaron. Había una adoración hermosa, había una presencia de Dios. A mí por eso me fascinan las iglesias donde hay salmistas, donde hay hombres que hacen descender la presencia de Dios, aunque la presencia de Dios ya está con nosotros. Digo descender en el sentido de que se puede manifestar la presencia de Dios en ese lugar. Todo el mundo se fue, yo esperaba, preparado, ya ministrado por el Espíritu Santo. Su gracia me había alcanzado, su misericordia me había alcanzado. Mientras todo el mundo iba para afuera, yo fui para adentro. Me arrodillé y le dije, Señor, ya había yo escuchado cómo se oraba para perdón de pecados. Ya había escuchado cómo se debería de orar. Es la importancia de regalar un folleto. Es la importancia de regalar o de ir a predicar a los tianguis, de ir a predicar a la calle, a los parques, en las campañas, de que el corazón del hombre que ya está listo, que ya está ordenado para ser salvo, solo hace falta que llegue un predicador y pueda activar eso que ya el Señor ha puesto en el corazón de las personas. Fui al altar y le dije, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién le habló a Pablo? ¿Quién fue y le predicó a Pablo? Pablo recibió la salvación por gracia. Perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, homicida. Entregaba a los cristianos a las arenas. Pedía firmas para hacer legal la captura de los cristianos para que fuesen muertos, entregados a los animales, despedazados, crucificados. Quiero creer que Pablo en alguna ocasión pidió firmas para poder perseguir al Señor. Había oído hablar del Señor. Y un día tuvo un encuentro. Eso es gracia. Remasaba aquí. Nadie te predica, nadie te busca, nadie. Es Dios tratando. Yo no sé si has escuchado esa voz de Dios en tu conciencia. Ven a mí, quiero salvarte, quiero ayudarte. Porque la Biblia dice que Dios habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Testimonio de eso, testigo de eso, Cornelio. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre que hacía limosnas. Buscaba agradar a Dios a través de sus obras. Pero sus obras no le bastaban para ser salvo. Sus obras no eran suficientes, era un gentil. Es uno de los primeros gentiles que aparecen salvos en la Biblia. Aunque a ese le antecede el que está colgado en la cruz del Calvario. La gracia es para los pecadores, es para los gentiles. La predicación de la gracia es para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Dice la Biblia que un ángel bajó, habló con Cornelio, no cristiano, gentil. Dios hablando, enviando un ángel, hablando. Usted quiere ver ángeles, dicen por ahí. Métase en ayuno, oración. Mentiras. Mentiras. Cornelio no era cristiano, no tenía el Espíritu de Dios.
vino un ángel, dice la palabra de Dios. Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. Ah, usted dirá, esas son buenas obras. Sí, son buenas obras. Pero lo que Dios le está diciendo a través del ángel es: la gracia te ha alcanzado. No bastan tus obras para ser salvo. Claro está que hay que hacer buenas obras. La Biblia dice que Pedro fue llamado para ir a predicar y Pedro todavía estaba disertando la palabra. Y mire cómo el Señor estaba preparando ya todo esto. Aún estaba Pedro hablando, capítulo 10, versículo 40 en adelante del libro de los Hechos. Aún Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos. Entonces Pedro cambió su doctrina de la salvación por bautismo y reconoció que es a través del bautismo del Espíritu Santo, y vamos a hablar de eso, es que nosotros somos salvos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y él dice: ¿quién puede negar las aguas a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Para Pedro fue algo nuevo, para Pedro fue algo que le pudo haber creado pavor. ¿Por qué? Porque ellos llamaban perros a los gentiles. Ellos no reconocían al pueblo gentil y hasta el día de hoy algunos no le pueden dar ni la mano a usted. Para usted es inmundo, usted sigue siendo inmundo, sigue siendo lo que Pedro decía. Pedro mata y come, no Señor, porque ni cosa inmundo. Pues para estos inmundos fue dada la gracia, la salvación por gracia, un regalo. Por eso Hebreo dice que aquellos que negaron a Jesús, hay una horrenda cosa para ellos. Nosotros que se nos da la salvación por gracia, por amor, por misericordia, también aquel que rechaza, dice el libro de Juan 3, 18, 17, 18, ya ha sido condenado. Entonces la condenación no está en ser pecador. Pecadores todos somos. Y si no, pues discúlpeme el sarcasmo, mándeme una foto. Vamos a canonizarlo a usted, porque usted no peca. Todos pecamos, de diferentes maneras. Somos idólatras, somos malpensados, somos ladrones, todos. Somos homicidas. Pecamos. Pero la gracia de Dios es para nosotros los pecadores. A Él le ha placido salvar a los pecadores. A Él le ha placido. Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La humanidad sin Cristo está siendo llevado, está muerto. Y como está muerto en sus delitos y pecados, está a disposición de un espíritu llamado desobediencia. Por eso es que usted no entiende a su esposo. ¿Cómo es posible que este hombre se levante a las 5 de la mañana, cuando para mí es el mejor sueño? No me quiero parar. Pero mi cobijita, pero te levantas todos los días, de lunes a viernes y sábado todavía, para ir a trabajar, para ganarte el sustento. Pero llegando el fin de semana, vas y te lo gastas en deleites. Para el lunes ya no tienes dinero. Dese una vuelta por los bares. No entre a los bares. Puede quedar ahí prensado. Pero vaya. O si tiene la capacidad, entre. Usted va a ver cómo la gente se gasta su dinero. ¿Por qué? Porque están muertos espirituales. Le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Es difícil para ellos. Porque uno quiere y no puede. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de desobediencia que te lleva cautivo al pecado.
Tú puedes decir, no, ya no voy a ver a esa mujer. Pero viene ese espíritu y te lleva al pecado. Tiene dominio sobre ti. ¿Cómo podemos escapar de esto? Bueno, cuando la palabra llegue a tu corazón, atiéndela. Cree que Jesucristo es el Señor y que Él quiere darte, otorgarte la salvación sin obras. No, pues no debes hacer nada. ¿Por qué Dios no te pide hacer algo para ser salvo? Porque estás muerto. El creer en el Señor es como ese switch tan pequeñito que hay. Lo puchamos o lo movemos y la luz llega a nuestras vidas. Ahí está el Señor. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si tienes un familiar, un amigo, un vecino, ora. Este mes vamos a estar orando por este valle. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios porque la gracia caiga sobre este lugar. Para que el ladrón, la prostituta, los brujos, los enemigos de la iglesia se conviertan al Señor. Los Saulos perseguidores de la iglesia se conviertan al Señor. Hay que orar que la gracia de Dios sea sobre esas personas. Ore, únase al clamor. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia de las almas, las alcance, las atraiga, como lo hizo con Cornelio, como lo hizo con el eunuco. El eunuco, sin darse cuenta, venía de adorar, dice la palabra. Sin darse cuenta, él venía en su carruaje. Dios estaba hablando allá con un hombre, Felipe, el mismo caso. Para muestra un botón, decía un predicador, pero aquí te traigo dos. Y toda verdad es paralela en la Escritura. El mismo caso de Cornelio con diferentes personas. El eunuco venía en su carro. La gracia de Dios alcanzó también al eunuco como ejemplo para nosotros. El Señor empezó a mover todo. Mira, yo he tenido misericordia de este eunuco. Venía de adorar allá, pero no era salvo. Venía de adorar. Venía de estar afuera, por cierto, del atrio. Porque un hombre con sus testículos mayugados o cortados no puede entrar al templo. Me imagino este hombre adorando desde afuera. Pero allá Dios lo vio y tuvo misericordia de él. Y dice la Biblia que él venía en su carruaje, pero ya Dios estaba hablando con Felipe, el mismo caso. Un ángel vino a Felipe, le dijo: Felipe, ve y haz esto. El Espíritu Santo le dijo: súbete a ese carruaje. Encontró al eunuco leyendo la Escritura, Isaías 53, entiende lo que lees. Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Ya Dios había tenido misericordia, ya la gracia había alcanzado al eunuco. Solo se necesitaba que se predicara, que le explicáramos la palabra. Él ya había sido redarguido, él ya había sido marcado por Dios para la salvación. Eso es gracia. ¿Estaba el eunuco buscando a Dios? No. ¿Le habían hablado al eunuco de Cristo? No. Pero el eunuco dice la palabra. El eunuco dice la palabra. Que el Espíritu Santo ya había tratado con él. Y Dios hizo todo lo que se tenía que hacer. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para poder alcanzarlo. Eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Ese día el eunuco recibió el regalo de la gracia. La salvación es regalada. Tú no puedes ni debes intentar hacer algo para ser salvo. Lo que pasa es que nos han predicado desde los altares un evangelio diferente, al cual yo también participé y le pido perdón a Dios, porque queremos que la gente haga las cosas. Queremos que el hombre cambie por lo que yo predico, por lo que yo digo. Déjame decirte que el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11 dice que hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo cambiando la mente y el corazón.
Ayer fuimos a evangelizar, llevamos unos discípulos a enseñarles la palabra del Señor. Y yo le iba diciendo al hermano, le digo, hermano, Dios tiene pueblo en toda esta gente. Había una mujer pintada, mal vestida. Podría decirle que era una mujer un poco sucia, si así lo quiere saber. Estaba vendiendo tepache, no sé qué cosa vende ahí. Estábamos parados, yo le estaba explicando al hermano, mi alma alaba su nombre. Y es que medimos a la gente por cómo anda vestido, por lo externo. La Biblia dice que no veamos lo externo de las personas, sino lo interno. Él ve el corazón. Esta mujer estaba allí en el tianguis y se acercó, y nuestro hermano Pedro es testigo de eso. Esta mujer llena del Espíritu Santo, porque nada puede hacer que una persona diga lo que ella dijo. Dejó su negocio y se acercó porque estábamos en que entrábamos y no entrábamos a la predicación. Usted sabe ese momento, lo que han predicado. Estamos viendo si es ahí, estamos viendo si lo hacemos. La mujer se acerca y dice: prediquen sin miedo que el Señor está con ustedes, dice el Espíritu Santo. El aspecto de la mujer era un aspecto de una mujer de la calle, prostituta, mal vestida, uñas pintadas, cejas cortadas, tatuajes, pantalón pegado y roto por todos lados, una blusa desordenada, aretes, zarcillos por todos lados. Se acerca y nos dice: dice el Señor que no tengan miedo, dice el Espíritu Santo que Él está con ustedes. La gracia no ve vestimentas, la gracia no ve posiciones, la gracia no ve credos, la gracia no ve nada, la gracia es gracia. Él decide salvarte, Él decide darte la salvación. Todo lo que usted tiene que hacer, ya activado por el Espíritu Santo, es decir: amén, yo lo recibo. Más nada, Pablo predica la gracia. Romanos 18 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Esa es la predicación de la gracia. Pablo se encuentra con los que bautizaban en el nombre de Juan y con el que bautizaba en el nombre de Jesús, y con los que alguno de ellos se había bautizado. Dice que ahí estaba Apolo, ahí estaba Cefas, que es Pedro el que bautiza en el nombre de Jesús. Ahí estaban los que habían sido bautizados por Pablo. Y unos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Otros decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Cristo. Esos quizás se habían bautizado ellos solos. 4 tipos de bautismo, o 4 apostolados, si usted así lo quiere ver. Y Pablo pregunta: ¿sos de Apolo? ¿Sos de Cefas? ¿Sos de Pablo? ¿Hemos muerto nosotros por ustedes?, le dice a los corintios. Porque había llegado una doctrina judaizante a la iglesia de Corinto. Había llegado una doctrina del bautismo de Juan a la iglesia de Corinto. Algunos habían sido bautizados por Pablo y estaban allí. Y Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 15, si no me equivoco, él dice: Dios no me ha enviado sino a predicar el evangelio de la salvación. No me ha mandado a bautizar. Entonces, déjeme decirle que lo que Pablo está diciendo es que la salvación por gracia ni siquiera incluye bautismo. ¿Debe usted de bautizarse? Debe de bautizarse. Si usted se está bautizando en el nombre de Jesús, gloria a Dios. No podemos desvalir eso. Pero no podemos decir que el evangelio de la gracia, la predicación de la gracia, incluye bautismo, porque la Biblia es la Biblia, no lo digo yo, es la Biblia, la palabra de Dios.
esta escritura bendita que Dios, este manual que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos para poder conocer el carácter de Dios en el caso del Antiguo Testamento, para conocer a Dios. Y en el caso del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para conocer la salvación. En este caso, la gracia. Usted ve a una ramera en Jericó haciendo una acción de fe. Y usted la ve en el libro de Hebreos, en donde están los hombres de la fe. Ahí está Rahab la ramera y le siguen llamando Rahab la ramera. La gracia salva ladrones, la gracia salva prostitutas, la gracia salva hechiceros. La gracia es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Está bien que le digamos a la gente, ven a la iglesia para adorar, pero no podemos condenar a la gente porque no va a la iglesia. No podemos, hay mucha gente. Un día mi hermano, al que yo le sigo, decía, ¿cómo es posible que Satanás está ganando más almas que ustedes? Porque él es cristiano, pero no va a la iglesia. Y yo le digo, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes tú eso? Y le cité el libro de Apocalipsis, donde dice, ¿no has leído en Apocalipsis? Que dice que había una multitud tan grande que nadie podía contar. Esa gente ya es salva por fe, le dije. Porque esa es palabra de Dios. Lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Ya Juan vio la cosecha de almas, mi alma alaba su nombre. Lo que vamos a ver ahora, en estos últimos tiempos, es la gran cosecha de almas. Cuando usted ha visto allí Ávila, usted ha visto a Benny Hinn, usted ha visto, que no creo mucho en el ministerio de este hombre último, usted ha visto a Jimmy Swaggart, usted ha visto a hombres de Dios que ya partieron. Déjeme decirle que en esta última y gran cosecha, el diácono, la hermana que hace el aseo en la iglesia, el que llega de vez en cuando a la iglesia, va a ser investido por el Espíritu Santo. Su boca se va a abrir y va a predicar como todo un evangelista. La gracia se derramó sobre nosotros. Vamos a predicar esta palabra de salvación al pecador, que hay esperanza, que hay oportunidad en Dios. Hay esperanza para ti que no conoces del Señor. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día donde la gracia de Dios te alcanza. La Biblia dice que hay un espíritu llevándote en desobediencia. No eres tú. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, dice él. Porque este cuerpo de muerte, el enemigo toma ocasión por la ley en la carne para hacer las cosas que no debemos hacer. Ya no soy yo el que hago aquello, dice el escritor. Ya no soy yo el predicador de la gracia, dice, ya no soy yo el que hace el pecado. Es el pecado que mora en mí. Para eso hay un antídoto, se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Deje de meterle ley a la iglesia. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice a los santificados, llamados a ser santos. ¿Qué está diciendo Pablo a los Corintios? Nosotros no producimos santidad. La santidad la produce la presencia de Dios en nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar esa santidad. Cuando el enemigo viene y nos quiere llevar al pecado, usted es responsable de cuidar esa santidad que Dios ha otorgado, que Dios nos ha dado. Él nos ha declarado santos. Y su gracia nos cubre en este peregrinaje, para que usted y yo no seamos acusados delante de Dios. El hombre está muerto.
Aparte de estar muerto, hay un espíritu que opera en ellos, el espíritu de desobediencia. Pero vea lo que dice la Escritura: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, porque el pecado opera en la carne. Él me alaba su nombre. Es este cuerpo el pecaminoso. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero ya hemos sido rescatados de ahí, por su gracia, por el puro placer de Dios de salvarnos. O dígame usted cuánto ha dado por su salvación. No podemos añadirle a la salvación. Cuando usted me dice que usted tiene que hacer algo usted para ser salvo, entonces usted está haciendo en eficacia el poder de la sangre de Cristo para ser salvos por su pura misericordia. No podemos ponerle nada. No podemos decirle a aquellos: el hombre de la cruz fue salvo por gracia. Nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque la gracia bota argumentos, porque la gracia te bota tu teología, porque la gracia te bota tu doctrina, porque la gracia te bota todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Bota el precepto del hombre. La gracia. Cuando la gracia se nos es revelada, y ese es el problema, que muchos hablamos de la salvación por fe, pero a nosotros mismos nos sentimos condenados, nos sentimos sucios. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Que mientras tu conciencia crea que el pecado se enseñorea de ti, tú todavía no has alcanzado la salvación. Y es que la ley se encarga de eso. Por eso Pablo dice que el pecado, tomando ocasión por la ley, produce la muerte. ¿Por qué? Porque la ley te señala de pecador. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El día que la iglesia del Señor entienda eso, lo va a entender, porque Dios tiene un propósito, y el propósito es salvarnos por medio única y exclusivamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras. Pastor Miguel, entonces los homosexuales se van a salvar si creen en el Señor. Sí. ¿Sabe por qué Sodoma y Gomorra fue destruida? Hay un montón de pastores fuera del contexto bíblico que no predican la gracia, diciéndole a la gente que por lesbiana, que por homosexual se va a condenar. Dice Dante Gebel: hasta que te nace un hijo, hasta que en tu familia hay un ser querido que tiene un problema en su mente, el pecado lo alcanzó, la maldición lo alcanzó, y andamos condenados, este sí, este no. ¿Quién eres tú para que juzgues al criado ajeno?, dice la palabra. Sodoma y Gomorra no fue condenada por el pecado. Usted ve, sí fue provocado, recibió, pero la razón por lo que Sodoma y Gomorra fue destruido no es por el pecado en sí mismo, es porque no había un justo ahí, no había gracia ahí. Remasaba aquí. ¿Cómo te atreves a condenar al pecador con tu mensaje, dejando sin ineficacia la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo para poder restaurarlos? Ve la conversación de Abraham con Dios. Dios dijo: no voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Él es mi amigo, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Dios le fue y le dijo: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acordó que ahí estaba su familiar, ese hombre que salió con él de Ur de los Caldeos, su sobrino Lot. Y empezó un diálogo con Dios. Empezó un diálogo. Y le dijo a Abraham: destruirás a toda la ciudad. Y si hubiesen 30 justos allí, ¿también la destruirías?
El Señor le dijo, si hubiesen 20 no la destruiría. Si hubiesen 10 no la destruiría. Si hubiesen 5 justos no la destruiría. No llevaría juicio para esas almas. Si hubiese un solo justo. ¿Por qué? Porque Dios a través de un solo justo, Él puede y pudo salvar la humanidad. Lot no se salvó por ser justo. Aunque la Biblia dice que si usted ve los actos de Job, no fueron actos de justicia. Esa salvación de justicia, de justificación en Job, vino a través de Abraham, porque la Biblia dice que eres salvo tú y toda tu casa. Si se hubiese considerado justo, entonces Abraham, con la dimensión en la que operaba, le hubiese dicho, bueno, ahí tengo a mi familia yo. Pero Abraham no se atrevió a decir que su familia era justa, porque nadie es justo. El milagro y la bendición que Dios le otorgó a Abraham fue la gracia. Te voy a sacar a tu familia. Y ahí está Sodoma y Gomorra, convertida en cenizas. ¿Por qué le digo que su familia no era justa? La mujer estaba metida allá. Seguramente allá tenía un amante, seguramente allá tenía un deleite, seguramente, y vio para atrás. Sus hijas llegando a un lugar, usted conoce la historia, hubo incesto, se metieron lo emborracharon. El hombre se emborrachó hasta, y la Biblia dice que Dios salvó al justo Lot. ¿Cómo es que es justo? Teniendo una mujer que amaba más Sodoma y Gomorra que su propia familia, teniendo hijas que tenían pensamientos pecaminosos, lo emborracharon, se metieron con él, quedaron embarazadas. El otro justo Lot, borracho, porque para tener relaciones sexuales con sus hijas tenía que haber tenido un nivel que su conciencia de alcoholismo, que su conciencia, pero la Biblia lo declara justo. ¿Por qué? Porque fue salvo por gracia, no por sus obras. Sus obras eran malas. Pero él creyó cuando le dijeron sal. Él creyó que Dios podía salvarlo. Y la discusión de Abraham era, ¿habrá un justo? Digo, ¿hay un justo ahora sobre la tierra? El libro de Romanos capítulo 5 dice que por un hombre entró el pecado, por el primer Adán. Por el segundo Adán entró la vida, que es Cristo. ¿Sabías tú que cuando Cristo murió todo fue rectificado? Todo, los animales, las aves, los peces, la hierba, los ríos, todo fue glorificado, todo fue bendecido, todo cobró vida. Por eso la Escritura dice que la tierra gime, clama porque Cristo venga. Porque va a ser renovada la tierra misma también. Somos salvos por gracia. No es de nosotros para que nadie se gloríe. Tú no puedes ni debes intentar hacer algo para ser salvo. Tú lo único que tienes que hacer es aceptar la salvación, que es por gracia, es un regalo que Dios te da. Por eso el hombre no se perderá por su pecado, se perderá por rechazar a Jesús, el regalo de la gracia, el regalo de la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, oiga, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, un regalo. No podemos decirle a la gente que si hace esto va a ser salvo. No. No podemos decirle a la gente que si se bautiza va a ser salvo. Porque esta palabra bendita que yo estoy disertando en esta hora corrige esa doctrina de la salvación. ¿Sabe por qué Hebreos 6 dice que dejemos las doctrinas de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo? Los rudimentos de la imposición de mano, los rudimentos de los bautismos, los rudimentos de los hombres. ¿Por qué? Porque eso no salva.
Y le decimos a la gente que tiene que ser salvo. Nosotros somos salvos por la pura misericordia, por la gracia de Dios. Abrace esa misericordia porque a Dios le plació salvarlo. Preocúpese por los demás para que vengan. Pero no lo ahogue, no lo señale, no lo critique. Doble sus rodillas. Dile al Señor, Señor, que la gracia y la misericordia que me alcanzó a mí, alcance a mi esposo, alcance a mi esposa, alcance a mis hijos. Pida que ese regalo de la salvación llegue a su familia y va a llegar. Andrea, tú no sabes cuánto he pedido que la gracia de Dios te abrace y te alcance. Quiero verte salva. He orado a Dios por tu salvación. Y sé que un día vas a venir a los pies de Cristo. Sé que Dios ha escuchado mi oración. Sé que ya empezó a trabajar en tu familia. La gracia es un don inmerecido. Usted no puede hacer nada. El ladrón no se va. Perdóneme porque voy a tirar sus argumentos. Perdóneme. Pero yo tengo que predicar la palabra, escuche o no deje de escuchar. Por eso no me debo a las iglesias donde la gracia no es reconocida. Pero el ladrón de la cruz no era bautizado, no pasó al altar a aceptar al Señor. El ladrón de la cruz no daba diezmos ni ofrendas. El ladrón de la cruz era ladrón. Él le dijo al otro que estaba a un lado, le dijo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Este dice, es justo, pero nosotros estamos aquí, le dice al otro ladrón, por nuestras obras. ¿Cuáles eran las obras? Bueno, un ladrón no solo es ladrón, usted sabe que le sigue un montón de pecados con eso. Yo no conozco una persona que sea ladrona y no haya los placeres después de haber robado. Sabrá Dios a cuántos habían acuchillado, matado, qué sé yo, por dinero. Nosotros merecemos, dice. Nosotros merecemos lo que nuestras obras han hecho. La gracia no tiene nada que ver con lo que usted hace. Los bautismos no lo salvan. Las doctrinas no te salvan. Es la gracia, la misericordia de Dios. Sabes, tú tienes que reconocer eso. Porque si no, tu conciencia siempre va a ser afectada a hacer algo bueno para recibir algo bueno. Nosotros ya somos salvos, nosotros ya somos bendecidos, ya somos restaurados. La Biblia dice somos lavados, santificados y justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor, no por los méritos de un hombre. Yo voy a predicar Hebreos, pero para predicar Hebreos yo necesito que tú tengas depósito, porque Hebreos es comida sólida, es comida sólida. Por eso dice que los rudimentos, dice Hebreos 6, de bautismo, de doctrina, aún de la doctrina de Cristo, el pasado. Cuando dice rudimento está hablando del pasado, de lo que se enseñó en el pasado. Y el escritor de Hebreos dice, sigamos algo nuevo, algo diferente. Y cuando lees Hebreos, Hebreos está hablando, hermano, que a través de la sangre preciosa de Jesús, porque Cristo fue sumo sacerdote y ofrenda a la vez. Él quiere que nuestras conciencias sean libres de pecado. Y la única manera de que tu conciencia sea libre de pecado es creer que solo por los méritos y única, exclusivamente por los méritos de Jesucristo has sido salvo, perdonado de una vez y para siempre. La iglesia no tiene depósito para escuchar eso. ¿Por qué? Lo mismo, como la Iglesia Católica, catecismo. Yo le decía a un hermano, yo te aseguro, le digo, que si tuviéramos un video de cuando se construyó esta iglesia hace 70 años, están predicando el mismo mensaje. Uno quiere meter un mensaje diferente de la palabra de Dios y te hacen a un lado. Por eso no me interesan los púlpitos. Porque yo esta bendita palabra la predico en la calle con toda la libertad. Nadie me retira mis credenciales que Dios me ha dado. Porque las credenciales que yo tengo
son esas almas que han estado en pecado y les he dado a conocer la gracia que es en Cristo Jesús y han venido al Señor. Vaya usted a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear en Tuxtla Gutiérrez y señale el pecado de uno de los miembros del ministerio, señáleselo y dígale: usted se va a condenar por eso. Y a ver qué le va a decir. Es imposible que yo me condene. Él le va a decir: es imposible que yo me condene, porque yo he sido lavado, santificado y justificado de una vez y para siempre. Eso le cuesta a la iglesia creerlo. Le cuesta creer Hebreos 10, donde dice que Él entró hace más de 2000 años y nos perdonó, dice, de una vez y para siempre. ¿Sabe quién es el que... Dios te bendiga, hermano Rubén. ¿Sabe quién es el que nos señala el pecado? La ley y los que la predican. ¿Sabe por qué todos los hombres que aparecen, adelantándome un poquito, te voy a soltar algo? Todos los hombres que aparecen en Hebreos 11, los hombres de la fe, mujeres de fe, si tú les ves su pasado, ellos eran pecadores de acuerdo al contexto, a la cosmovisión de nosotros, de acuerdo a la ley, ellos eran pecadores. ¿Por qué aparecen como hasta esas preguntas? Porque ellos creyeron en aquel. Ellos creyeron y sus conciencias no los acusa de pecado. Aunque el diablo venga a acusarme de pecado, se encuentra, mi alma alaba su nombre, con Hebreos 10, Remasohabá, Colosenses 2, donde dice la Escritura que el acta de los decretos que eran contrarios contra mí fueron clavadas en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay nada que pueda señalarme a mí como pecador. Ya no hay nada ni nadie que puede condenarme. Yo soy salvo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que los bautismos, las enseñanzas que son buenas, tienen cierta reputación. Y decía un hermano, otro hermano en una reunión de pastores: es que lo que pasa es que si le predicamos eso a la iglesia se va a descarriar. ¿Cómo se va a descarriar a alguien que ya Dios lo tiene en sus manos? Si la Biblia dice que el que está en sus manos nadie lo arrebatará, nadie, y nadie es nadie. Por eso tienen miedo a predicar la gracia. Hermano, el que se tiene que ir se va a ir. Usted tiene que predicar la verdad, aunque no lo amen, aunque lo rechacen. Usted tiene que predicarle a la gente la verdad. Porque mientras la gente, oiga esto, lea Hebreos, mientras la gente tenga conciencia de pecado, entonces le hace falta fe. Yo no mido mi salvación por las cosas que hago, digo, veo o pienso. Yo mido mi salvación porque Cristo me hizo salvo. ¿Se pierde la salvación? Yo creo que se pierde. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿verdad?, no heredará. El que tuviere por inmunda la sangre de Cristo se va a perder. Pero el hombre no se pierde por el pecado. Se pierde porque siendo pecador, Romanos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, Juan. Pero Romanos dice en 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ahí estábamos nosotros, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán y Eva, apartados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Romanos 5 dice, pero Dios muestra su amor, 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, usted estaba muerto, usted no podía hacer nada por su salvación, todavía estaba encochinado, como dicen aquí en Tijuana, siendo llevado, como dice Efesios 2, en donde estamos disertando la palabra, por un espíritu de desobediencia. Así estábamos. A Dios le plació darnos vida
Porque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El muerto, el pecador más pecador de los pecadores, es alcanzado por Dios. Y esa generación yo lo profetizo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero tomo la palabra y la profetizo. Esa generación de homosexuales, de lesbianas, de gente de mente torcida, tiene una esperanza. Sodoma y Gomorra no tenía un justo, pero esta generación tiene una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Y para que esa gente venga al Señor tenemos que predicar el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia, la predicación de la gracia, que no importa cuál sea la condición del hombre, Dios tiene un remedio, Dios tiene un antídoto que se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con el cual somos limpiados de nuestros pecados. Pablo dice, ¿o qué? ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿O tú has sido limpiado por tus obras? Hay esperanza para el pecador. Solo debemos de predicar el evangelio correcto, el evangelio de la gracia, el don inmerecido, el que tú y yo hemos recibido. Porque la gracia no es para los judíos, aunque han sido alcanzados algunos. Por eso el bautismo, perdóneme, el bautismo, por eso el escritor de Hebreos dice que dejemos los rudimentos de los bautismos. Por eso Pablo dice, ¿acaso han sido bautizados? Porque estaba Apolos, 1 Corintios 1:6 en adelante. Pablo había predicado el evangelio de la gracia a los corintios, pero llegó Apolo, llegó Pedro, Cefas. Apolo llevó el bautismo de Juan. Pedro llevó el bautismo de los apóstoles. Otros decían que en nombre de Cristo se habían bautizado. No hacían válido ni el bautismo de Juan ni el bautismo de Pedro. Y Pedro dijo, ¿acaso murieron ellos por ustedes? Y él termina diciendo que en la palabra, en el evangelio de la gracia, en ese don inmerecido, la salvación no incluye bautismo. Perdónenme. Y qué bueno que el próximo domingo va a haber preguntas y respuestas en la iglesia. Y yo le tengo esa respuesta a mi maestro de escuela dominical. Porque yo voy a la escuela dominical, uno nunca termina de aprender. Uno nunca. El domingo el pastor me enseñó que en el Salmo 119 aparece el abecedario hebreo. Mire, si me lo enseñaron, no me acuerdo. Si estuve en esa clase, no me acuerdo. Yo aprendí. Y en un ratito me enseñó un montón de cosas el pastor. Porque tenía que irse, se fue rápido. Aprendí. Uno nunca termina de aprender. La gracia. Yo termino de leer esto porque lo que estoy predicando tiene respaldo bíblico. Para muestra un botón, aunque toda verdad es paralela. Y Pablo habla de esto en un montón de... en Romanos, más adelante en Corintios 15, en Hebreos. Dice él, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, oiga, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso a la iglesia no se lo enseñamos, por eso a la iglesia le cuesta creerlo. Por eso la iglesia cree que cualquier brujo lo puede poner patas arriba. Por eso la hermana y la hermana todavía cree que un santero le puede voltear la lengua. Porque no le hemos enseñado que desde el momento en que, mira hermano, lo que se ve, lo que vamos a ver, esa manifestación gloriosa que el Señor nos levanta y nos lleva y vamos a estar con Él, eso ya fue. Lo que vamos a ver fue hecho de lo que no se veía. Dice la Escritura que nos salvó. Eso le cuesta a la iglesia creer. ¿Por qué? Porque le hemos metido más ley que la leña para un caso de tamales. Enséñenle esto a la iglesia. Me decía un hermano, no, es que un demonio se te puede meter. ¿Y cómo se me va a meter un demonio? ¿Qué demonio va a querer estar donde está el Espíritu Santo?
¿Qué demonio va a querer estar metido aquí si vieron a Jesús y le dijeron, Jesús, espérate, ¿qué tienes contra nosotros? Los demonios tiemblan, pero viene la doctrina de Santiago y todavía compara la iglesia del Señor con los demonios. Y dicen también los demonios creen y tiemblan, haciendo creer en Santiago capítulo 2, 17, que la fe sin obras es muerta. Pero Pablo en el libro de Romanos niega eso. Yo lo he predicado, búsquelo, porque no estoy vociferando. No estoy haciendo proselitismo. No le estoy diciendo deje su iglesia, deje su ministerio. No. Le estoy diciendo lea la escritura. Solo te estoy dando un poquito de luz. Por gracia sois salvos. Porque fue un regalo. Tú no puedes ni tienes que hacer nada para ser salvo. Solo aceptar el regalo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Vea lo que pasó. Nos hace salvos, nos resucita y nos hace sentar juntamente con Él en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros. Y aquí hay una palabra profética tremenda. Para mostrar en los siglos venideros, vienen otros siglos, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, anote eso en su mente y en su corazón, para que cada vez que su pastor lo mande al infierno por un pecado, dígale, yo no puedo ir al infierno. Yo ya fui comprado, lavado, santificado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo, aquí en la tierra, yo creo que soy totalmente santo, que soy totalmente salvo, pero no por mis propios méritos, sino quien me santificó fue Cristo. Quien me ha hecho salvo es Cristo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya no somos hijos de ira. Ya no somos hijos de ira. Cuando andábamos en el pecado en otros tiempos, muertos, éramos hijos de ira. Hoy somos hijos de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Que la gracia es un don, es un regalo. Usted y yo no hemos tenido que hacer ni podemos hacer nada para ser salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Estoy en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, oiga, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo es que se dan las buenas obras. Usted y yo no podemos hacer buenas obras. Lo dice Romanos capítulo 3. Pablo dice a los judíos, ¿acaso somos nosotros mejores que los gentiles? No, porque él predica la salvación por gracia. Fíjese que cuando yo veo un pecador empedernido, la Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sabe cuáles son los más fáciles de traer al Señor? Los más pecadores. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No tenga miedo de hablarle de Cristo a la prostituta, que ya tiene varios abriles allí en ese oficio. No tenga miedo de hablarle al homicida, al narco, al secuestrador. No tenga miedo. Ellos necesitan escuchar esto. Me gusta la gente. Un día testificaba una hermana, que creo por aquí está. Mi esposo me dice ella, que él sabe la relación. ¿Sabes qué te está diciendo tu esposo? Yo vivo por gracia. Yo sé que Jesucristo es el Señor. Eso le basta a él para ser salvo. Lo que pasa es que a veces le vemos las obras a la gente.
Pero no es por obras para que nadie se gloríe, por fe. Por eso la prostituta sigue siendo llamado. Allá en Hebreos no dice, y la hermana Rahab, que antes era prostituta. No. Dice Rahab la ramera, aquí está, por fe. Cuando ayudó a los hombres, porque reconoció que esa gente, reconoció al Dios de esa gente, aun siendo pecadora. El Señor dijo, las prostitutas, los ladrones van adelante de ustedes, les dijo a los que viven bajo la ley. Abrace la gracia. Vote sus doctrinas. Vote sus doctrinas. Usted no puede estar en un pie en la ley y un pie en la gracia. Termino con esto. Habiendo hombres orando, dice el Señor enseñando acerca de justificación por obras y justificación por fe. Uno de ellos, el publicano, dijo el Señor, se da golpe de pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. La palabra propicio significa que alguien se ponga en un lugar, paga mi pecado por mí. Jesús estaba enseñando teología de la gracia. Sé propicio, que tu sangre preciosa estaba enseñando lo que el sacrificio de Jesús iba a hacer. Y él decía, sé propicio a mí, y dice el hombre, Jesús hablando en esa parábola, el hombre decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el otro, que era de la ley, decía, Señor, porque la ley siempre hace eso, Señor, señala el pecado del otro, se justifica, ¿va? Así mismo. Yo doy mis diezmos, ayuno, parará, y todavía dice, y no soy como este pecador. Lo mismo que dijo Pedro. No, Señor, porque yo nunca me he juntado con esa chusma de pecadores. Un hermano estaba diciendo un día de esto, que yo le dijera a una hermana que los pecadores no llegaran a su casa. Primero, ¿yo qué soy para andarle diciendo a alguien que la familia no llega a la casa? Y segundo, si Jesús comía con los pecadores, ¿sabes por qué? Porque Él derramaba de su gracia en ellos. Y es cuando la gracia de Dios viene a nosotros, que nosotros empezamos a tener cambios, pero no es por nuestras capacidades, es por la capacidad del Espíritu Santo ya en nosotros. No es por obras. Y lo voy a decir porque se tiene que decir. El bautismo es una obra. Cuando usted le dice a alguien que se tiene que ir a bautizar para ser salvo, eso es algo que él tiene que hacer. El bautismo es una obra. Perdóneme. Ya no me quiere hablar, ya no va a ser mi amigo, ya no va a ser mi amiga. I'm so sorry for you. Pero en la Escritura. Por eso Hebreos 6 dice, dejando los rudimentos de la doctrina de bautismo. La iglesia en este tiempo ya deberíamos de andar en el conocimiento de la total palabra de Dios. Por eso Cristo no viene. Su iglesia no está lista. Todavía hay conciencia de pecado. ¿Y por qué hay conciencia de pecado? Porque nos han enseñado a creer incorrectamente. La conciencia del pecado se va de nosotros cuando creemos que por gracia somos salvos, no por nuestras obras. La conciencia de pecado se va cuando nosotros declaramos que ya hemos sido perdonados de una vez y para siempre, como dice Hebreos. Ya no hay conciencia de pecado en nosotros. Hay pecado, pero no conciencia de pecado. Por eso le digo, hay conciencia. Hay pecado, pero ya no hay conciencia. ¿Ve? Eso no cabe en nuestros corazones. No tenemos depósito para eso. ¿Por qué? Porque nos enseñan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la iglesia no pasa de cereal y leche y de vez en cuando le parte un poquito de plátano. No nos dan comida maciza. Cuando les traemos conocimiento de la palabra y uno dice, ¿y eso con qué se come? Nos ponemos como los estoicos y los epicureos. Y se van creyendo que traemos otra doctrina, cuando la doctrina es la doctrina de Cristo. En la enseñanza de Pablo. ¿Por qué cree que Pablo dice cosas difíciles de entender? Porque en su depósito no cabe la gracia. Porque estaba atascado de la ley. Y para aprender hay que desaprender. Dios quiera
que para eso Dios me haya dejado en este lugar. Y a veces soy un poquito bocón, aunque el proverbio dice que tu boca no te haga pecar. Pero yo voy a dejar en mis pulmones aquí en Tijuana predicando esto. Oigan o dejen de oír. Usted va a ver una iglesia llena de hombres. Aquí van a venir brujas. Mi alma alaba su nombre. Hace 2 días pasaron ahí, oiga esto, de una iglesia satánica, ofreciendo, oiga esto, oiga lo que anda haciendo la iglesia. La gente vestida de negro, mujeres, apestaban a demonios, tocando puerta por puerta. Yo aquí en la ventana cuidando a los míos, mi alma alaba su nombre, y le dije, venga, ¿qué ofrece? ¿Qué vende? Y me dijo, andamos vendiendo un ungüento que lo ponemos para sacarte tu estrés interno. Tú tienes un estrés espiritual. Oiga lo que andan vendiendo. Ellos saben que la enfermedad que está acabando con la humanidad es el estrés. Es el estrés. Y es el que te produce todo tipo de enfermedades. Es el estrés. Y te ofrecen una pomada. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y yo haciéndome el ingenuo. ¿Y cómo haces eso? Bueno, me vas a dar tu mano. Yo voy a poner mi mano sobre la tuya, te voy a poner esta pomada y voy a decir una oración. Vaya, mire, dije el diablo, le digo yo, arrepiéntase, porque eso es satanismo, eso es santería. Y esta gente, le digo, aquí nosotros somos cristianos. Permíteme, aún insistía, me dice, permíteme ponerte las manos y vas a ver que tu manera de... Eso es estrés interior, me dice, mire. Permíteme, le digo yo, no, ¿por qué no me permites tú ponerte las manos? Porque lo que ustedes andan haciendo es transmitiendo demonios a la gente. ¿Por qué? Porque estamos en un mes donde el satanismo agarra fuerza. Y como la iglesia está dividida, y la Biblia dice que un pueblo dividido no prevalece, pero los demonios ahí se juntan, hacen reuniones, y ahí andan discipulando. Y la iglesia le decimos, vamos a predicar las buenas nuevas de salvación. No van. Los satánicos andan predicando aquí. Hermana Maribel, aquí, en la colonia. Pero esta colonia ya la tenemos cubierta con la sangre de Cristo. Aquí los altares se están cerrando en el nombre de Jesús. Los hechiceros se van a volver locos, porque ya los portales se cierran en el nombre de Jesucristo. Ellos no van a tener 2 opciones, o se van o se convierten al Señor. Pero va por la cuenta del Señor que este lugar será lleno del conocimiento de Dios, y la gloria de Dios será sobre este lugar en el nombre de Jesús. Prediquemos la gracia, no condene a nadie, para que usted no sea condenado. Y lo que es mejor, no se deje condenar por nadie. Usted vale la sangre preciosa de Jesucristo. El publicano reconoció, reconozca que usted es pecador. Reconozca que usted es pecador. Que es por los méritos de Jesucristo que nosotros somos salvos. Dice la Biblia en el libro de Corintios, que por el bautismo del Espíritu Santo somos injertados en el cuerpo de Cristo. A usted le cuesta creer eso porque no se lo enseñan en la iglesia. Y nosotros ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por eso dice Efesios, Pablo hablando a los Efesios, ya estamos sentados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque desde el momento en que creemos, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios. Es que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que va a pasar en la iglesia, eso ya pasó en el mundo espiritual. Solo hace falta que se revele en la tierra y sigamos el proceso. Usted es salvo por gracia. Mantenga su mirada en el Señor. Cuando el diablo le diga, te tengo en mis manos, mentiras. Cuando tu pastor te diga, usted
no va a ser salvo por esto, por aquello, y te empieza a señalar tus obras, dile mentiras. Usted está mintiendo, lea la Biblia, dígale a su pastor. Dígale. Es más, dígale, lea Romanos capítulo 14. Con eso lo va a callar. No condene a nadie, porque entonces usted se hace juez, y eso trae condenación. Lea lo que dice Romanos 14 y lo que dice Mateo 7. No condenéis para que no seas condenado, mi hermano. Y no te dejes condenar por nadie. Usted no tiene idea. Yo le fallé al Señor y usted no tiene idea. Incluyendo a mi madre, me mandaba al infierno. Y yo le decía, no. ¿Cómo que no te vas a condenar? Yo estoy abrazado de la cruz de Cristo, le decía. Y de aquí no me suelto. No me suelto y no me suelto. Mire, aquí estoy. Mi madre murió viendo que lo que yo le decía era verdad. Me llamaba cuando tenía temor de morir. Yo le ministraba desde este lugar, oraba por ella, terminaba hablando en lenguas. Aquel hombre que mi misma madre condenaba, que me decía, te vas a ir al infierno, después me llamaba mi madrecita. Me decía, hijo, quiero que ores por mí. Tengo temores, le tengo miedo a la muerte, me decía. Te soy honesta. Y empezábamos a orar. Empezábamos a orar. ¿Y sabe por qué mi madre le tenía miedo a la muerte? Porque había un problema de conciencia de pecado en ella. Porque su pastor, que también ya partió con el Señor, le enseñó solo rudimentos. 40 años fue pastor de mi madre. En esos 40 años le enseñó lo mismo y lo mismo. Llega un momento en donde tenemos que partir y no sabemos si somos salvos o no somos salvos. Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún reconociendo que tenía un cuerpo pecaminoso, él dice, yo prefiero partir, pero por ustedes me voy a quedar. Él prefería irse. Hay un momento en nuestra vida que nosotros preferimos irnos. Yo le he dicho al Señor, ya llévame. Tengo tanta seguridad de mi salvación que no le tengo miedo a la muerte. Y cuando digo que no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte. Es más, la muerte ni siquiera está interesado en mí, porque sabe que conmigo no lleva ganancia. Satanás no está interesado en hacerme pecar. ¿Por qué? Porque él sabe que conmigo no lleva ganancia. Yo estoy en Cristo. Él anda buscando a los que todavía le creen a la ley, los que todavía están mal enseñados, para hacerte dudar de la eficacia de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras. Y perdóneme por favor. Dejemos de engañar a la iglesia. Juzgue usted. Aquí dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Juzgue. En el nombre del Señor juzgue. No me juzgue, no, juzgue la palabra. ¿Es el bautismo una obra? Es el bautismo una obra. Mañana vamos a predicar cómo ser salvos a través de la gracia. ¿Cómo ser salvos a través de la gracia? Padre, te damos gracias. Si usted lee el libro de Hebreos, usted va a crecer espiritualmente. Porque el libro de Efesios, Dios a través de esta escritura nos da identidad con Él. Somos salvos por Él, estamos en Él y estamos sentados con Él. Mire, qué bendición. Si tú te mantienes en esa fe, ¿quién te va a mover? Yo iba a predicar a un mercado allá en Tuxtla Gutiérrez donde hay santería, donde vende un montón. Y yo podía notar a la gente cuando llegaba su servilleta ahí. Aún los que llegaban a comprar santería, y eso es lo que pasó allá con Pablo, con los que estaban vendiendo dioses del templo en Éfeso. Los señores decían, mire, deje de hacer ruido. ¿Sabe por qué? Porque la gente compraba
las mal llamadas Santa Muerte, que el Señor la reprenda, que San Judas Tadeo, que el Señor lo reprenda, porque detrás de cada ídolo hay un demonio, el Señor reprenda al diablo. Y la gente se quedaba así, ¿ve? Porque la luz del Evangelio, hermano, es una luz, oiga esto, es la luz de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios es luz inaccesible. Un día le voy a testificar de eso. A este pecador, a Dios le ha placido mostrarme cosas, hermano, que si yo las cuento no las creo, porque estamos llenos de incredulidad en la iglesia. Si algo le cuesta a la iglesia es creer, porque nos han enseñado ley, ley, ley y ley. No te vayas a sorprender cuando estemos delante de la presencia del Señor y esa prostituta que señalaste y condenaste va a estar al lado tuyo. Eso es Biblia. ¿O qué vas a decir cuando veas a Rahab la ramera? Rahab la ramera está aquí. ¿No dice la hermana Rahab? Hay esperanza para esta generación. Deja de predicar lo contrario. Hay esperanza para la lesbiana, para el homosexual. Ese pecado no va a impedir que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo los limpie. Lea 1 Corintios, se lo leo. Le voy a ayudar y con esto termino. Le prometo que con esto termino. Mi alma alaba su nombre. Qué bueno es, pude comprarme una cosita para poner mi celular. A veces estaba aquí predicando y pensando que ya se va a resbalar el celular, porque tenía este pedestal que un hermano me lo rebajó, lo estaba vendiendo en el tianguis, y yo ponía aquí mi celular y yo veía cómo estas patitas ya casi resbalaba, y así he estado predicando. Pero ahora, wow, el Señor me regaló un pedestal para poder predicar. Me alaba su nombre. Dios te bendiga, Michael. Crece, hijo. Crece. Tú tienes un depósito tremendo. Tienes un depósito para la palabra. Tienes una mente lúcida. Yo le doy gracias a Dios por mi hijo. Mi hijo ha sido mi amigo, mi enemigo. Ya no hemos hablado de matarnos. Y mire aquí estamos. Es que el que está en sus manos, nadie, Michael, nadie lo arrebatará. Y nadie es nadie. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Cuando una persona le diga a usted, yo soy salvo, no le diga, yo no creo que sea salvo porque mira lo que andas a hacer. No, créale. Porque esa gente tiene más fe que usted. Es salvo. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a abrir depósito en tu corazón para esto. Porque para esto Dios me ha mandado. Amén. Vamos a predicar la gracia, botando todo argumento que se levante en contra de ella en el nombre de Jesús. Yo termino leyendo este pasaje. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, oiga esto, la generación de hoy, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, la generación de hoy, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya dice la palabra, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Mañana trataremos de predicar eso para explicarlo. Si usted no saca el pecado de su conciencia, si usted no lleva su nivel de fe a entender que usted ya fue perdonado,
lavado, santificado y justificado, usted tiene un problema con la salvación. Cuando usted todavía cree que es pecador y todavía había pecado en usted y que eso lo puede condenar, usted tiene un problema, usted se va a quedar. Porque entonces usted está viviendo bajo la ley. La Biblia dice que sin ley, sin conocimiento del pecado, el pecado no tiene efecto en nosotros. Pregúntese, ¿por qué los hombres que tuvieron mujeres, que mataron? David no hizo el templo porque era un homicida, fornicario, homicida. Entregó a su pueblo por la culpa de David. Vino un ángel y hizo una matazón de gente de Dios por la culpa de él, por orgulloso, porque censó al pueblo. Hablemos de los pecados de Abraham. Negó que su hermana era su mujer y vivía con su medio hermana. Vaya usted a condenarlo, el hombre de la fe. ¿Sabe por qué aparecen en los hombres de la fe siendo pecadores? Porque las obras de pecado no le cuentan a aquel que está en Cristo. Y sus conciencias eran libres. ¿Qué estoy diciendo de eso? Ellos no sabían que eso era pecado. Entonces sus conciencias no los condenan. Estoy hablando de antes de la ley. En la ley condena al que hizo las cosas que David hizo. ¿Pero por qué entonces es salvo? Pregúntese. Tenemos que escudriñar la Escritura. Es salvo porque han creído en Jesucristo. Pecadores todos somos. Todos. No nos queda más opción. Por eso Dios dice, no queda más sacrificio, no queda más que hacer. Aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo. Y déjenme decirle esto. El que cree que la sangre preciosa de Jesús no es capaz de limpiar todos sus pecados, entonces usted también tiene por inmunda la sangre de Cristo. Le resta poder. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ya Dios cuando nos ve, ya no ve a Miguel Ángel Escobar. Él me ve con el manto de justicia. Él ve a Cristo en mí. Las obras ya no cuentan. Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón. Que la gracia se te sea revelada. Que Cristo se te sea revelado. Por eso Pablo ora y dice que ora por los de Éfeso, para que la gracia les sea revelada. Dios te bendiga.